Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Qué tal estáis? Imagino que en una medida aliviados ya, ¿no? Ya lo sé. Bueno, recordad que con independencia, hola Beatriz, con independencia del resultado final y las expectativas que tengáis en relación a vuestro examen, haríais bien en recordar que el éxito en la vida ya sabéis que se construye a partir de esos ladrillos que a veces no nos gusta la forma que adoptan, pero ya sabéis que lo hacen en virtud de golpes y momentos poco agradables. Ya sabéis que esto también es algo a lo que hago alusión con bastante frecuencia, que los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos para aprender de ellos. Y si os fijáis al final, el crecimiento en tanto que resultado de un proceso de aprendizaje está conectado precisamente con esos momentos más amargos de la vida. Pregunta por aquí Marta. Dale, Marta, tú siéntete libre, coge el micro. Hola, compis. Tengo una pregunta, Javier, Claro. porque mira, ¿has leído el test, el de las 70 preguntas precioso? Sí, bueno, en forma muy superficial, ¿eh? Simplemente echarle un vistazo. Todavía no le Vale, leí rendimiento. pues una pregunta que te quiero hacer. Porque pone algunas de las prestaciones que incluye el título 2 de la Ley General de la Seguridad Social. Hay dos opciones que yo es que he puesto que pone riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y subsidio por maternidad. Es que yo creo que el subsidio por maternidad entra y encontrado un criterio administrativo que lo refiere. Bueno, si queréis, con respecto a las posibles impugnaciones de preguntas test, me lo, me lo podéis comentar por ahí, por el WhatsApp, por correo. Las echo un vistazo y, y vemos a ver qué puedo hacer para tumbarlas, porque de la parte práctica, al menos yo veo dos que se pueden impugnar. Yo lo veo claro. Ahora os lo cuento. Eso me interesa. A menos dos no. Yo con cuatro estoy bien, Javier. Yo quiero cuatro que me imponen. No, sí, ya, pero es que por más que arrasco y araño, solamente Vale. veo dos. Puedes también, porfa, porque entiendo que cada Un compi modelo B. tendrá. Este es ¿Eh? el B el que me han pasado y es el que estoy siguiendo. Bueno, que lo veréis por las preguntas. Vale, y una pregunta. ¿Puedes pasar todas las que tú creas que, o sea, por algún sitio de todos los compañeros que quieran tirar por impugnar las partes test? Como eso nos vamos a enterar menos. ¿Puedes pasarlo como por el grupo, en algún grupo o algo así? Venga, cuando me digáis qué preguntas queréis impugnar, que Yo te voy a veáis mandar todas. que veáis que hay razón de fondo, pues Ah, intento hacer, bueno, en lo que yo pueda ayudaros, lo intento y os hago ahí un pequeño boceto de impugnación y, y os lo paso por el grupo. venga, vale. Genial, pues ya está, compis, pues ya sabéis, a impugnar. Bueno, como si fuese tan fácil, porque este año el tribunal ha estado más cuco, Sí, sí. ha estado más fino. Pero claro, no se puede pasar de hacerlo. Vamos, es imposible que no cometiesen algún tipo de imprecisión. Pero bueno, al final ellos son los soberanos y ellos decidirán, en base a su buen criterio, si las impugnaciones que podáis hacer luego son, las dan crédito o no. Y bueno, en cualquier caso, recordar, aquí habrá personas que estén más satisfechas con su resultado, otros que menos, evidentemente. Pero ya sabéis que el arte de vencer se aprende curiosamente en las derrotas. ¿Por qué? Porque nadie nace aprendido. Y otra vez volvemos a lo mismo. Los aprendizajes, aunque no nos gusten de donde el territorio fértil para que se produzcan es básicamente en esos golpes que os comentaba antes. Y, y ahora toca para quienes tengáis la sensación o la insatisfacción de no haber o que el examen no responda pues a vuestras expectativas, pues es momento de sentarse tranquilamente y analizar qué aspectos os han podido pasar factura al objeto
de si por lo que sea no os da para aprobar en esta convocatoria, para intentar neutralizarlos o como mínimo intentar minimizarlos. Y os lo digo hasta ahora porque el momento es ahora, no dentro de una semana ni dentro de un mes, porque con el paso del tiempo al final vamos editando los recuerdos, porque ya no nos acordamos exactamente. Ahora lo tenéis todo súper fresco, os acordáis de todos los detalles, lo tenéis ahí todo, viva imagen de todo lo que se ha dado y cómo se ha dado. Entonces el momento de hacer este análisis es ahora, mañana, pero no lo dejéis correr mucho, porque es que si no luego se os van a ir olvidando cositas. Y además ahora también el cuerpo os da pistas, cómo os sentís y todo ese atropello emocional que estaréis viviendo, pues también es indicio de cómo uno ha enfrentado el examen. Y, y bueno, y recordar que nadie sirve para todo, pero todos servimos para algo. Que si el examen ha sido rarillo, bueno, es que al final un examen test en gestión han hecho cosas parecidas otros años. Han pasado de preguntar, de volcar una convocatoria dos terceras partes en seguridad social a hacer todo lo contrario y pasar a común. Al menos en vuestro caso, pues han respetado la parte de seguridad social a costa de elevar un poco el nivel de exigencia. Pero yo os digo que al menos la sensación que tengo por lo que me vais transmitiendo y demás, es que las personas que llevan más tiempo han, han superado, yo creo que con holgura, la parte del test, porque sencillamente es eso, es tiempo. Al que nos parece más difícil es sencillamente eso, porque os falta dar más pasos hacia adelante, nada más. Y insisto, buah, eso yo, Naya, no me atrevo a hacer semejante. Se lo decía el otro día a una compi, yo el don de la clarividencia no lo tengo. No me atrevo a emitir así algún tipo de pronóstico, ni idea. Todos, al final, lo que os trataba de decir es que todos tenéis fortalezas. Hola, Sergio. Y esas fortalezas son las que tenéis que intentar hipertrofiar, porque luego, al mismo tiempo, ¿quién no? Todo el mundo tiene déficits o fragilidades. Y muchas veces nos es muy difícil contrarrestarlas. Pero al menos si trabajamos en aquello que se nos da mejor e hipertrofiamos ese aspecto, podemos en cierta medida, pues incluso, aunque no seamos capaces de administrar o gestionar pues ese atasco emocional que vimos delante del examen, la angustia que nos representa, la ansiedad que implica la fecha del examen, quizás pues eso, el ir lo más fuerte posible, evidentemente, nos permite incluso ser capaces de transitar por esta situación de la mejor manera posible. Y yo os digo que de poco os va a servir ahora lamentaros por lo que no habéis podido hacer. Eso no aporta absolutamente nada. Eso ya tenemos que echar, bueno, antes de pasar página hay que leer la página, ¿no? Por eso os digo que hay que analizarlo, que es que si no, si queréis pasar página sin hacer ningún tipo de análisis o meditación o reflexión al respecto, de nada os va a servir. Vais a repetir este mismo capítulo tantas veces como exámenes tengáis en vuestro futuro opositor. Entonces, para que eso nos vuelva a pasar, aunque duela, hay que pararse y analizar lo que tengamos que analizar. Punto. Es lo que hay. Porque solo así podemos reemprender la marcha con claridad, porque si nos volvemos a poner otra vez a estudiar, así, al tran, venga, yo voy a hacer como que, bueno, lo he hecho mal, ya está, no me voy a fustigar ni nada, pero tampoco quiero entrar en ello porque me duele, ¿no? O sencillamente lo aparco y yo sigo estudiando. Bueno, no, aunque sea dejar anotado en un sitio que creéis que os ha podido lastrar en el examen, para luego ya analizarlo cuando os duela menos, pero antes o después vas a tener que entrar ahí. Porque si queréis rectificarlo, vais a tener que entrar. Ya os lo he contado en más ocasiones. Yo en mi caso personal, y tras muchos sinsabores, me di cuenta que tenía que seguir sembrando a saco paco. Que lo mío a mí no me bastaba como a otros compañeros, que igual su siembra era más modesta y cosechaban muy rápido, aprobaban
en 0, en 9 meses, en 12, en muy poquito tiempo. En mi caso no fue así. Yo me he dado cuenta que tenía que ser cada vez mejor opositor, cada vez mejor, hasta lograr que el resultado fuese inevitable y cayese por su propio peso. Y en eso tenéis que, bueno, en eso tenéis que mentalizaros en eso, que para quien no se alcance ahora, tenéis que seguir progresando, mejorando, hasta el momento, hasta un punto que lleguéis que digas, va, es que esto me lo como con patatas ya. Y me da igual lo que me pongan. Y cuando llegáis a ese punto, es que ya, incluso en el examen, la, el estrés que os genera es como que se va diluyendo porque tenéis, pues eso, ya tenéis una autoconfianza, una seguridad en vosotros mismos que es como que lo desplaza toda esa inseguridad. Y eso es al punto que tendríais que llegar. Ahí Alicia dice que no se lo ha creído. Bueno, a ver, también os he dicho en otras ocasiones que tenemos que convertirnos en nuestros principales fans, ¿no? Evidentemente también, pero bueno, cada uno tiene que ser consciente de si su nivel de esfuerzo ha estado a la altura de su nivel de expectativa. Eso cada uno lo sabe. Y, y si os queréis engañar al solitario, eso ya. Y lo que os digo, ya sabéis que el que aprende crece y mejora. El momento de hacer esos aprendizajes son ahora. No tenéis todos los días oportunidades de poder análisis que tenéis ante vosotros, porque aunque esto lo veáis como una especie de, de de dolor de muelas, pensar que este momento, que se da una vez al año o dos, os permite realmente sacar conclusiones o aprendizajes que de otra forma no vais a llegar, porque por muchos simulacros que uno haga, el día del examen es un día que no tiene comparación. Da igual los simulacros que hagas. Por tanto, no desdeñéis la oportunidad que tenéis por delante, aunque duela. El momento es ahora. Ya veréis que luego todo ese dolor o el sufrimiento productivo, como así se llama, con el tiempo es lo que nos lleva precisamente a la madurez como opositor en este caso, y a lograr los objetivos. Y lo que os voy a decir también es que las personas que no crecen, que no aprenden, que no mejoran, al final son aquellas que atribuyen la responsabilidad a otros de los errores propios. Y esas personas son las que se neurotizan. Y empiezan a buscar culpables por todos los sitios. Que si el tribunal, que si el viento que era sur, que si el tráfico, que si mi compañero. Mm, Así no llegamos a ningún sitio. Tenemos que responsabilizarnos y hacernos cargo de nuestra propia vida y asumir nuestros errores, ser indulgentes con nosotros mismos, tampoco hay que darse latigazos y fustigarse ni nada, simplemente aprender de ello. Y ya sabéis que cada uno tiene que hacer su propio camino. Si queréis compararos con otros, hacerlo, pero siempre desde el enfoque o desde la perspectiva de para saber cómo lo han hecho ellos para lograr lo que quizás o tú en este caso pues no has podido alcanzar en este momento, pero no para profundizar en el tema de la frustración personal, porque es que eso no aporta nada. Y bueno, yo os voy a contar un poco el balance, al menos de la práctica, que es lo que he estado mirando bien, mi balance personal. Entrando con las 15 preguntas de las titulares. Yo de esas 15 veo que hay, voy a hablar de tres niveles, veo que hay dos que son la 13 y la 15 de este modelo B, que son las vinculadas a los salarios retroactivos, a la liquidación complementaria, que veo que, bueno, que esas pueden tener el nivel más alto, que en el fondo está en el Reglamento General de Recaudación y en la Ley General. Ya sabéis que son las dos normas de cabecera del sistema. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que son las preguntas que estaban ahí más mejor hiladas, al menos a nivel de dificultad. Las mejor hiladas a ese nivel, porque son precisamente las preguntas que vamos a impugnar. Las dos. Y luego pues veo que hay cuatro, que son nivel intermedio, y que diría pues la de la mutua, la de los efectos económicos del APF, la del... ¿Cuál era más por ahí? No, he marcado tres de nivel intermedio. Bueno, sí, no, tres, sí. La de la mutua, la del APF y la 14 del modelo B, que ahora ya no me acuerdo cuál era. La de la mutua
Ahora vamos con ella. Al final ya sabéis que nadie sabe tanto como todos juntos. Yo siempre digo lo mismo. Entonces vamos analizando el examen y a ver qué percibís vosotros. Yo os comparto lo que yo percibo y a ver. El modelo B tengo, Naya, el B. Entonces, bueno, como vamos a seguir las preguntas, son las mismas, las ubicáis en el modelo A y ya está. Y bueno, otro balance que hago es que si os fijáis, de la parte práctica, de las preguntas titulares, 11 se resolvían con ley general de la Seguridad Social. 11. Básicamente, de las normas de cabecera o fuera de cabecera, solamente tenemos al reglamento el 625 del 14 para el tema de las duraciones estimadas de la IT y luego el reglamento del 1993 del 95 con las mutuas para lo que a su cambio se refiere y demás. Pero fuera de esas dos normas, el resto son ley general, reglamento de afiliación y reglamento de recaudación. Por tanto, tampoco, fijaros que se han portado bien. O sea, no prácticamente, incluso el reglamento de la IT, sabemos que era una norma muy relevante y el 1993 del 95, los artículos que dan soporte para responder a esta pregunta son precisamente los que hemos analizado en clase. Y por tanto, en el fondo, bueno, no a ver, en el test pensar que al final, si uno no aprueba el test, son 70 preguntas. Y, y oye, hay que sacar 35, bueno, si tenemos de referencia el año pasado, me refiero, yo no sé dónde va a estar la nota de corte. Al final la nota de corte la hacéis entre todos, los opositores. Nadie os puede asegurar, ni desmentir, ni confirmar un sentido u otro, porque nadie lo sabe esto. Pero en el fondo, oye, 30, son 35. Hay que sacar, pues yo creo que con 40 más o menos se aprueba seguro el test. Y la parte práctica, bueno, pero eso yo ya lo lanzo así porque, bueno, por teniendo como referencia la pauta del año pasado. Y el 45, sí, sí. Yo lo veo claro para aprobar. Vamos, sería para mí un esperpento que no se aprobase con 45. Pero bueno, en cualquier caso uno tiene que estar preparado para todo. Para saber, hay que saber perder en esta vida. Punto. Es lo que hay. Uno tiene que estar abierto, esto es una competición y aquí puede pasar de todo. Y solamente puede perder el que se expone a competir y bueno. Sergio, dale, que no te había visto. Hola, buenas tardes. Una cosa, Javier. Cuando has hablado de 40, ¿a qué te refieres? ¿A que con Neta, 40 se puede pasar la primera parte? sí. Es que yo, por ejemplo, a ver, en mi caso, vamos, yo he salido fatal, he salido medio llorando porque hice la teoría, salí fundido. O sea, pensé que no valía para nada todo lo que había hecho. Entonces, claro, he sacado un pleno en el práctico, pero claro, la teoría me he quedado con 41 preguntas y media y prácticamente llevo todo el fin de semana pensando que no me da. Yo creo que tendría que dar perfectamente. Porque el año pasado la nota de corte fue eso, al límite. Es verdad que había el doble de plazas, pero este año el Mm. examen de test ha sido mucho más difícil. O sea, diferencia del año pasado, No, que no, está claro. gente que me decía, he sacado 60 y pico, 69, 68, Mm. 60. Este año esas personas lo que más he visto, 50 y pico. Por eso es que yo el año pasado, por ejemplo, a ver, tú ya sabes que yo estuve preparándolo muy poco tiempo y hice 56 preguntas. O sea, y este año, a ver, he estado estudiando y he estado estudiando bien. Y claro, pues cuando vi el test dije, pero ¿qué estaba haciendo? Y cuando lo he corregido y he visto vamos, que tenías nada más que 45 preguntas bien, hay que quitarlas mal, he dicho, me quedo fuera. Y es que en el práctico las he tenido todas bien. Y claro, me dio un fin de semana diciendo, es que no voy a llegar. Y ahora claro, te acabo de escuchar decir que igual con 40 preguntas por entrar, la verdad que me ha dado un poquitín de energía. Y no podéis perder la esperanza porque no. Yo no he visto, a ver, yo he visto en gestión subidas de nivel fuertes de un año respecto a otro en el primer examen,
pero la situación o el contexto era distinto. Este año, tal cual lo que me transmitís, y he podido y he percibido así de la lectura rápida del examen, aunque suba la nota de corte del primero, realmente no puede, es que no visualizo, no visibilizo que pueda subir tanto, más viendo el nivel y más viendo un poco lo que me estáis transmitiendo de que a diferencia del año pasado que había notas súper buenas, en el primero yo este año esas brillan por su ausencia. O sea, que no pierdas plata. No tires la, exacto, no pierdas la esperanza para nada. Que te suspenda el tribunal, tú no te suspendas, Sergio. Tú estate tranquilo, tú has hecho todo lo que Vale. has podido y... Pero tienes que estar como, porque tú como Sergio en particular, porque me lo habéis transmitido, sois más los que estáis en una situación más o menos parecida, que habéis sacado notazas en la parte práctica y en la parte teórica, sin embargo, no ha acompañado, o no tanto como os hubiese gustado. Dejarlo estar. Ya es que yo sé que os va a costar asimilarlo porque esto cuesta, pero bueno, dejarlo correr poquito a poco, daros un poco de tiempo y un poco de espacio y, y hacer cosas que os permitan liberar un poco esa angustia y ya está. Ya os equilibraréis, lo veréis todo con otros ojos pasado unos días, alguna semana y toca esperar. Sed pacientes. Así que bueno, entro ya con la parte práctica. Vamos a ir leyendo poco a poco. Juan trabaja en la empresa Soluciones Montes L desde enero del 2020 y su mujer Lorena trabaja por cuenta ajena en una peluquería desde hace 10 años. El 5 de diciembre del 24 tuvieron un hijo, Pablo. Tras el estudio y valoración correspondiente, se acreditó que Pablo tenía una discapacidad del 45%, que duración tendrá la prestación por nacimiento igual o menor para cada uno de los progenitores. Yo, esta pregunta no sé qué necesidad había de hacerla, porque es que dan pie a que se pueda impugnar, porque realmente con la reforma en virtud de ese Real Decreto Ley 9 de 2025 para todos los hechos causantes, que ya desde, creo que era desde octubre del 24, ya las ampliaciones de descanso ya aplican las de la nueva redacción. Entonces no sé qué necesidad hay de meter esta pregunta. No habrá preguntas hipotéticas o potenciales de incluir. Y oye, adelante. Ah, bueno, en el fondo no han metido respuestas que diesen pie a pensar nada de lo nuevo. Pero aún así, ¿qué necesidad hay? Porque en el fondo, si nos dicen que la legalidad que tenemos que conocer es la vigente al 30 de abril, si nos ponemos exquisitos, lo vigente es lo que está introducido por ese Real Decreto del 9225, que aplica un carácter retroactivo, eso es vigente al 30 de abril de 2025, por mucho que la incorporación haya sido posterior. Pero bueno, da igual, la fe es la correcta, evidentemente. Cumplen tanto uno como otro los requisitos sobradamente, no hace falta que nos digan la edad, porque ya con los periodos de alta incluso en el peor de los escenarios que tuviesen 26 o más años, lo superan holgadamente. Y son trabajadores por cuenta ajena, no necesitan estar al corriente ni nada. El hijo tiene una discapacidad del 45, que ya sabéis que tiene que ser como mínimo el 33, para que tenga esa ampliación. Por tanto, bueno, familia bicéfala clásica, cogemos las 16 semanas clásicas, es una sola ampliación, se distribuye entre los dos progenitores, pues no tiene mayor misterio esta pregunta. La fe aquí no admite discusión. 17 semanas. Dos, ¿podrán Juan y Lorena solicitar el reconocimiento de alguna prestación familiar no contributiva? Bueno, tal cual orientan ellos la pregunta, aquí la alerta o la bandera, vamos, el red flag, por así decirlo, en la letra, es evidentemente eso de prestación económica de pago único. Eso de pago único, si lo enlazáis con cómo funciona el devengo o el abono de esta prestación, ya sabéis que eso automáticamente os daría ahí una especie de chispazo, decir, ¿cómo que de pago único? ¿Qué es esto? Pero bueno, aparte del 45%, ya os tendría que haber también llamado la atención. Y ya descartándola, porque era la única que podíamos, pues, quizás por cercanía o paralelismo, podía entrar un poco en pleito con la B. Pero bueno, ahí tenemos varias pistas que nos descartan la A y la B nos hacen correcta, porque la C sabemos que los requisitos económicos no están vinculados a los beneficiarios, sino que única y exclusivamente al mismo causante, en el supuesto de que esté trabajando y sus ingresos, bueno, lo que dice el artículo 351 de la Ley General, que es el único, aunque la asignación económica per se no exige requisitos a los potenciales beneficiarios, sí que establece ese requisito en función de si el causante trabaja o no, que no es el caso, por lo tanto la C descartada. Y ya sabemos que las submodalidades de asignación económica por hijo a cargo
no parten desde el 65% de discapacidad. El IMV, que fue con la creación del IMV, fue la que desplazó una de las submodalidades de la asignación económica, la que estaba contemplada originariamente, que era la de hijo o menor a cargo sin discapacidad o discapacidad inferior al 33%. Esa ha sido desplazada por el IMV, pero quedan las subsiguientes y la primera es la del 33%, no es a partir del 65%. Por tanto, la B la descartamos igualmente, lo que hace que la correcta, como no podía ser de otro modo, sea la B. Luego, si entramos ya con la 3, en caso de tener derecho, si solicitaran el reconocimiento de la prestación familiar no contributiva el 20 de enero de 2025, ¿en qué fecha surtirá efecto? Esto viene en la misma ley general. Es verdad que tal cual lo expresa el legislador en la ley general, pues genera como ciertas fricciones, ¿no? Pero bueno, si hubiese esas fricciones, en el reglamento que regula las prestaciones familiares, el 1335 del 2005 lo dice todavía más a las claras. Y ahí, pues bueno, esto es lo que dice el artículo 17, que es básicamente lo que dice la ley general, que es a partir del día primero del trimestre natural, inmediatamente siguiente a la presentación de la solicitud. Por tanto, esa fecha, dado que la solicitud es practicada el 20 de enero, el primer día del trimestre natural siguiente sería el 1 de abril del 25. Sí, pero bueno, con independencia del devengo, aquí te dice, no son cosas de devengo, aquí te están hablando del efecto económico, porque también son cosas distintas. También la IT tiene devengo diario, se paga mensualmente y el efecto económico, bueno, la IT, bueno, es distinto por el parte médico y ahí normalmente no me falta media solitud, pero en cualquiera otras prestaciones que funcionan un poco pues, a imagen y semejanza de la IT, porque parten de la misma IT a la hora de construir su contenido económico, el devengo también es diario, el pago es mensual y el efecto económico depende de la solicitud. Son conceptos distintos que están un poco entrelazados, pero bueno, no, aquí no afecta lo de ese pago semestral a que el efecto económico realmente esté pospuesto a esa fecha. Son cosas distintas. Raquel, por tanto, aquí la correcta, pues bueno, la B. Raquel también trabaja en la empresa Soluciones Monte SL desde el año 2015. Tiene a su hijo, un hijo a su cargo, Daniel, de 21 años de edad. Daniel no tiene otro progenitor reconocido y a los 17 años se le diagnosticó una enfermedad grave, incluida en el listado que regula el Real Decreto 1148 de 2011, sin tener reconocido ninguna discapacidad. Raquel decide reducir su jornada al 90% ya que su hijo requiere cuidados permanentes. A efectos de la prestación económica, por cuidado de hijos menores de 18 años afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ¿qué cuantía podrá recibir? Claro, aquí lo que tiene que hacer uno antes de ponerse a analizar el hipotético contenido económico de la prestación es analizar si realmente se cumplen o concurren los ingredientes como para poder reconocer la prestación. Sabemos que la monoparentalidad no constituye obstáculo ninguno para el cuidado de niños afectados por cáncer, a diferencia de como sí sucede con el ejercicio corresponsable del cuidado lactante. Sabemos que inclusive aunque esta prestación, su nombre es la de cuidado en menores, aunque sea de menor y aunque él tenga 21, pues ha ido abriendo un poco el melón con el paso del tiempo respecto a esta prestación y no hace falta ni siquiera ser menor, el causante me refiero, para que se pueda generar esta prestación, siempre y cuando en este caso, como sucede porque el enunciado nos lo confirma, esa enfermedad grave ya la tienen diagnosticada antes de los 18, la tiene a los 17, por tanto no hay ningún problema. Aparte, pues bueno, aunque sabemos que esta prestación está vinculada a los requisitos de periodo mínimo del cuidado de nacimiento y cuidado al menor, lo mismo pasa con Raquel. Raquel lleva desde el año 2015. Por tanto, es que nos da igual absolutamente la edad que tenga, porque tiene de sobra periodo mínimo para acreditar el requisito como beneficiaria. Por tanto, tiene derecho y entramos ya así a analizar la cuantía. Como sucede con cualesquiera prestaciones económicas contributivas del sistema, son rentas sustitutivas de salario, lo que implica que en su condición de rentas sustitutivas de salario, la seguridad social solamente viene a compensar o a cubrir esa parte que se deja de percibir, en este caso la reducción de jornadas del 90%, por tanto un 90% menos de sueldo. Evidentemente aquí la prestación va a cubrir ese 90%, claro está. Es lo que sucede con las reducciones de jornada, que en función de esa reducción, pues como está conectada el contenido económico a esa reducción proporcional, pues siempre tenemos que estar al tanto porque no es per se solo o no es directamente ya el 100% de la base reguladora de la IT en contingencia profesional. No es así, porque tenemos que estar siempre atentos, ya sabéis,
a la reducción de jornada y en este caso, pues como es el 90, pues habrá compensa, queda un 10% de salario, el 90% queda despejado y es donde entra la seguridad social a compensar. Por tanto, evidentemente aquí esa letra C es la correcta. Y os da pistas porque mm, la A ya sabéis que pues, es que al final casi mm, con las respuestas que os dan, aunque tuvieseis dudas, vais descartando. Porque por la situación protegida del 190 de la Ley General, ya sabéis que la es incorrecta, contingencias comunes, os habla aquí en la B, rotundamente falso. Quizás podíais dudar con la D, pero no es que sea siempre la reducción del 50, es de al menos el 50. Es un detalle importante. Por lo tanto, no es que el contenido económico de la prestación vaya a ser el 50%, cerrar de forma lapidaria, depende de la reducción de jornada efectiva. Por tanto, es que aquí el tribunal, pues más o menos, aunque pudieseis tener dudas, casi se ha aportado. 5. La gaita de esto, Loles, es que se ha aportado para todos. Y lo que me preocupa de las impugnaciones es que las preguntas de reserva ya les vale, ya las pueden hacer un poco más complicadas. Joder. Es que luego, claro, al hacerlas tan fáciles, si se impugnan preguntas, que es que las vamos a impugnar y las vamos a tumbar, ya os lo aseguro, es que tiramos de las de reserva que son un regalo doble ya. 5. Si Raquel tuviera derecho a la prestación por cuidados afectados por cáncer o otra enfermedad grave, ¿cuándo se extinguirá? Bueno, aquí en concreto la clave es que el papel que sí juega esa discapacidad del 65 es precisamente que es el factor decisivo a la hora de saber cuándo se extingue exactamente. Porque si ya la tuviera de antes, nos iríamos o demoraríamos la extinción, se podría llegar hasta los 26. Pero dado que no concurre esa discapacidad del 65, porque en el enunciado nos dice que no tiene ningún grado de discapacidad, evidentemente, como esa discapacidad constituye el umbral o la puerta que nos permite estirar la prestación más allá de los 23 y no concurre, por tanto, hasta los 23. Punto, cerrado. La C. Sigo. Juan Luis trabaja en la gestoría UTSL y cumple 65 años. Ah, dale, Raquel. ¿Estás hablando, Raquel, o no? Ahora, perdón. ¿Me oís bien? Estupendamente. Bueno, aquí yo tuve un conflicto en esta pregunta, en la 5, porque la discapacidad, porque nos habla que no tiene discapacidad con 21 años, ¿verdad? La pregunta. Efectivamente, que no, sin tener reconocido ningún grado de discapacidad. Entonces, hasta los 23 grados sí le pueden detectar sí que le pueden determinar la discapacidad y prorrogarse hasta los 26. Entonces, las respuestas no matizan, ninguna. O sea, la respuesta no dice hasta los 23 si previamente no se le acredita discapacidad, o la de 26 no matiza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego aparte, en la primera, esta prestación se pide por un mes, luego se prorroga por 2 meses y luego prórrogas de 4 meses. Cada prórroga tú tienes que acreditar que, que existe la causa. Pero si por ejemplo, ya llega un momento que el Servicio Público de Salud no emite el certificado, como que siguen dándose las causas, no puedes solicitar una prórroga más. Con lo cual, como indican en la primera respuesta que dice, cuando no se dé la causa, bueno, espera que la leo. ¿Dónde está? Es que yo la tengo distinta a vosotros. No sé cuál es la pregunta del modelo A. Ah, sí, mira, dice, cuando cesara la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente de Daniel, que es así, dice, sin que se requiera la emisión del informe previo del Servicio Público de Salud correspondiente. O sea, para solicitar la prórroga lo tienes que acreditar, pero si tú ya no lo puedes acreditar, simplemente cuando finaliza la prórroga se extingue.
Entonces, para mí, ninguna de las respuestas Es del son todo es del todo correcta. Entonces, claro, yo dije, vamos a ver, porque es que la ley dice según acredita, no que tenga la necesidad, ¿sabes? Entonces, dices, es que en realidad es ambigua, está abierta. No la han dejado cerrado, ¿sabes? podríais atacar por ahí entonces. Pero es verdad que, a ver, con las respuestas alternativas que dan, la A sabemos que es incorrecta por lo de sin que se requiera la emisión del informe previo, porque es obligado que Pero concurra. eso es obligado el informe previo para que te la concedan, no para que te la extingan. También para que las tengan, creo que venía, bueno, estuve leyendo el Real Decreto 1148 del 2011 y creo que en las causas de extinción juraría que venía también esta referencia a que hacía falta esa emisión. Si es que creo que lo he leído correctamente ayer. Pero, Echar un vistazo. no sé, Pero a mí me parece, o sea, se acaba la prórroga y si tú no lo solicitas y no acreditas nada de ningún tipo, finaliza, se extingue. No es necesario que tú aportes el informe en el que diga que no para que se extinga. No no, sé si sí, me explico. perfectamente. En el fondo es verdad que la tenían que haber cerrado un poquito mejor esta pregunta, porque es verdad que cuando se extinguirá en el mejor de los escenarios, ¿no? Algo así tendría que haber dicho. O, porque claro, no es lo que tú dices, al final, como tiene que estar, O sea, no dejarla a la interpretación. es como otras tantas prestaciones del sistema o derechos del sistema de la seguridad social, que como sabéis, no son, están vinculados o conectados a la necesidad de que tienen que conservarse la continuidad en el mantenimiento, la conservación de los requisitos. Y claro, en esto sucede, con esta prestación sucede lo mismo. Entonces, claro, sí, siempre y cuando, como dice Raquel, en principio, con los datos que tú nos aportas aquí en el enunciado, mm, es un poco eso, ambigua la pregunta, pues sí, en principio hasta los 23. Pero claro, Claro, pero si de los 21 a los 23 se le puede detectar una discapacidad y ellos no, en la pregunta, en la enunciado no lo dicen, pero en la respuesta tampoco lo matizan. por eso yo, en alguna, fijaros que en este tipo de situaciones, cuando os digo que no, el enunciado no contempla o no incluye algún elemento fáctico, es como que es porque no existe. Es siempre la interpretación que uno tiene que hacer, es porque no hay. Porque si estuviese esa discapacidad a partir de, yo que sé, de los 21, como comentaba antes Raquel, no lo tendría que decir enunciado. Si no, no lo dices, que no lo podemos tener ese factor, esa variable dentro de nuestra, no lo tenemos que tener en cuenta a la hora de responder. Pero es verdad que aquí podrías atacar, tal cual lo comenta Raquel, es verdad que Yo la voy a ha un impugnar, poco de ya te ambigüedad digo. la pregunta, la podríais impugnar en ese sentido. No es que esté Yo sí, realmente yo sí la mal, impugno. pero es un eso. Quizás les haría falta meter algún datillo adicional para cerrar bien el círculo y, y eso, porque al final esta prestación, como sucede por ejemplo con el complemento a mínimos o el porcentaje del 60 o 70% de la viudedad, requieren, o el IMV, es preciso la conservación o el mantenimiento de esos requisitos, que en este caso adoptan la forma de prórrogas. Y claro, Claro, por eso te digo, lo tienes que mantener en todo momento. Y llega un momento que no lo mantienes. Y tienes que acreditarlo necesariamente con eso para que se extinga. ¿Sabes? Se va a extinguir en cuanto finalice la prueba. a eso voy, lo podríais destacar por ahí. Podríais defender la postura que está aquí emitiendo Raquel, podríais decir eso, decir, bueno, llegaremos a los 23 siempre y cuando se hayan respetado todas, se hayan dado todas las prórrogas, porque con cada prórroga se haya visto o confirmado que se cumplían o se conservaban esos requisitos, cosa que desconocemos absolutamente. Entonces, pues bueno, podrías atacarlo por ahí. A ver, yo lo veo un poco complejo, ¿eh? Porque es verdad que con las respuestas que os dan, la clara es la C, pero podríais atacarlo. Aquí tiene fallas esta pregunta. Mm. Ok. Sigo. Juan Luis, bueno, que trabajaba en esta gestoría, otra es una mercantil, una SL, y cumple 65 años el 20 de octubre del 2025. Cuenta con una larga trayectoria profesional en el sector comercial, contando en la fecha indicada con 40 años de cotización al régimen general de la sociedad. Aquí está claro que los 65 años son su edad ordinaria. Fijaros que se han portado bien porque no han entrado en esta temática que tanto
consumo de glucosa cerebral nos ha representado en los últimos tiempos, ¿no? A raíz de la modificación del régimen jurídico de la jubilación parcial activa. Si decide jubilarse en la fecha indicada, ¿cuál será la base reguladora de su pensión de jubilación? A ver, aquí no habría que tener ninguna duda al respecto. Y el que la haya fallado, eso sí, ahí sí. Ahí sí, realmente. Yo os decía antes que no os fustiguéis ni os laceréis. En esta pregunta sí, porque os tenéis que acordar del error, para no volver a cometerlo. Porque no habremos insistido, perseverado, os he perseguido con esta cuestión. Y, y bueno, sin más, tampoco ya de todo se aprende. Pero evidentemente sabéis que la nueva redacción que está incluida en el 209 de la Ley General, esa nueva redacción, si os vais un poquito más abajo del luego consolidado, viene eso de 1 de enero de 2026, que ni siquiera entra en vigor el 1 de enero de 2026, porque hay una transitoria, la 40, que establece que de forma gradual va incrementándose ese cociente y las bases de cotización de forma muy poquito a muy poquito. Es que ni siquiera va a entrar en esa redacción el año que viene. Y luego ya, si falláis en lo del mes previo y estas cosas, ya también es como para eso, hacer un ejercicio de reflexión y al final este tipo de fallos, creo que el que los tiene sabe que no son tanto porque no lo sepa, sino por consecuencias más conectadas con o vinculadas con el hacer una lectura rápida, bueno, de cualquier manera, el, el estrés, ¿no? Lo que te pasa, bueno, lo que os pasa a muchos o a tantos nos ha pasado durante un examen. Porque esta pregunta se han portado súper bien también, no os podéis quejar. Y por tanto, pues bueno, sin más, ese 300, entre 350, veis que accede en octubre, el mes previo es septiembre, y septiembre lo descartamos, por tanto los 25 años previos que construyen la base reguladora se empiezan a construir, o la primera mensualidad que forma parte de la base reguladora de la jubilación es la de agosto, porque septiembre es el mes previo que tenemos que descartar. 7. Si Juan Luis decidiera posponer su jubilación, es que también está, madre mía. Hasta el 20 de septiembre de 2027, ¿qué complemento económico le correspondería si eligiera la opción del porcentaje adicional? Esta pregunta exactamente todavía es peor que la anterior. Porque esta, quien la haya fallado, sabe perfectamente que es por temas de comprensión lectora. Lo sabe perfectamente. Esto ya no tiene nada que ver ni con, es que no, uy, el 210 me lo he estudiado de aquella manera o es que no le comprendía. No, no. Esto no tiene nada que ver ya con la seguridad social. Porque al final tenéis que comprobar los años completos. Un año completo son 12 mensualidades y otras 12, 24. Por tanto, si esta persona cumple los 65, que es su edad ordinaria, en octubre del 25, en septiembre no alcanza las 24 mensualidades. Tiene 23 meses, un año completo. Y todavía el 2% no entra aquí en juego porque ese es a partir de, ya sabéis, de 2 años completos de cotización y otro semestre adicional, ahí sí, serían en su caso el 10%, pero aquí no. Aquí tenemos que, hay 11 meses que no le van a servir para nada. Por tanto, es el 4%. 8. Si decide, no, yo aquí no veo que se pueda rascar, ¿no? Si decidiera jubilarse el 20 de octubre de 2027, pero volviera a trabajar por cuenta ajena al mes de haberse jubilado, ¿qué porcentaje de pensión cobraría mientras estuviera trabajando? Fijaros que esta es una situación que hemos planteado últimamente con frecuencia, porque a veces dudabais respecto a la posibilidad de acceder a la jubilación activa desde la condición de jubilado ordinario. Este sería el caso, que accede desde la condición de jubilado ordinario, pero claro, accede una vez que ha accedido a la jubilación 2 años después, con 2 años de demora. No hay ningún problema, cumple todos los requisitos. Por tanto, aquí, evidentemente, como son 2 años completos de demora, el 55 él es trabajador por cuenta ajena, no es autónomo, ni tiene trabajadores por ninguna parte, por si estabais pensando en aplicar quizás de partida el 75%. No, esta es una situación clásica de las, bueno, clásica, me refiero a clásica conforme a la nueva redacción de hace 4 meses. Pero son 2 años, por tanto, si sabemos que un año de demora es el 45%, dos son el 55%. Aquí, hace también en las últimas fechas, antes del examen, varios de vosotros me habéis preguntado, es que esta plataforma de aquí hace esta pregunta y disecciona
cuando habla de los importes de la jubilación activa, separa el complemento de mora respecto del resto del importe, como que el complemento de mora es íntegramente compatible en la jubilación activa. Claro, si defendéis eso, esto estaría mal, porque aquí dice el 55% de la pensión reconocida. La pensión es el importe de pensión, y el importe de pensión es base reguladora aplicado un porcentaje ordinario y adicional, todo juntito, de ahí sale el importe, y el 55. Si sois de los que defendéis que el complemento de mora va separado, que tendría derecho a todo él, esa estaría mal, porque tendría que hacer referencia que el complemento de mora tendría derecho a percibirlo íntegramente. Yo sé que eso no es así, pero bueno, como me lo habéis planteado últimamente, por si queréis intentar, a alguien le interesa porque le haya podido fallar, impugnarla, pues podría quizás coger esa vía. Yo no lo veo factible, pero por tanto aquí, en principio la B no admite tampoco discusión. Doña Melibea pretende crear una fundación sin ánimo de lucro, cuya finalidad es permitir el acceso de personas sin recursos a una educación universitaria. Para ello tiene previsto contar con 2 personas que percibían un pequeño salario por sus servicios. Y nos plantea que Melibea está preocupada por si va a tener o no la consideración de empresaria de cara, bueno, dice aquí, los engorrosos trámites administrativos. No, no, tal cual, Ana, para que veáis, ¿eh? Si es que las preguntas no han podido ser más sota, caballo y rey, más... No, a mí esto ya... no, sí, ya no. Aquí, a ver, no admite tampoco esto. El concepto empresario, ¿cuántas veces no lo habremos abordado, no? Que el elemento clave para saber si estamos delante o no de una empresa al objeto de nuestra normativa social no es otro que el de tener trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Y realmente los tiene, porque es que hasta la compensación económica está, que de hecho el mismo enunciado lo llama salario, me da igual que sea pequeño, salario. Y están ahí prestando servicios, lo harán de forma personal, habitual, directa, no hay ajenidad, porque evidentemente la fundación es para lo que es y ellos prestan servicios para eso que va a desempeñar la fundación, cuál es su objetivo. No es que esos trabajadores vayan a estar ahí preparándose una oposición y simplemente están ahí calentando la silla. No, es que realmente están trabajando al objeto de servir al fin o funcionalidad de la fundación. Vamos, básicamente nada hace indicar o sospechar que no puedan ser trabajadores por cuenta ajena, lo son. Por tanto, tiene la condición de empresa, la vez la correcta, aunque la fundación no tenga ánimo de lucro, que el mismo artículo 10, creo que era el Real Decreto 64/96, habla precisamente, lo hace, aunque no esté motivada por ánimo de lucro. Así que, bueno, tampoco esta pregunta es difícil de impugnarla, está bien, no tiene fallas. Y fijaros que eso, hasta ahora os están preguntando en general cosas muy pues de lo troncal, lo fundamental. No se están yendo a situaciones así como el año pasado, un poco más controvertidas. De momento no. Salvo la pregunta que ha mencionado Raquel antes. Doña Melibea tiene la mayoría de las participaciones de la sociedad Pleberios L, que inició su actividad el 7 de marzo de 2022, instando su inscripción en la sociedad en los plazos reglamentarios establecidos y concertando la cobertura de la protección de las contingencias profesionales y la prestación económica por IT, derivada de contingencias comunes con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, SOSI, a principios del año 2025 y antes de finalizar la vigencia del convenio prorrogado en el año 2024, solicita, dentro del plazo establecido legalmente, el cambio de estas coberturas a la mutua colaboradora con la sociedad Sempronio. Fijaros que aquí este supuesto que nos plantean lo hemos hecho, yo creo que este mismo, con distintos nombres, con distintos plazos, lo hemos hecho un par de veces. Y dice, señale la fecha del vencimiento de la cobertura de las contingencias profesionales de prestación de IT derivada de contingencias comunes con la mutua colaboradora con la sociedad social. Es que al final sabemos que estamos en el ámbito de un convenio de asociación, empresa, mutua, sabemos que tiene que respetar la prórroga al menos un año, y respetando la prórroga un año y eso conjugándolo con que el vencimiento tiene que producirse el último día del mes del vencimiento teóricamente del año, evidentemente eso nos lleva hasta el 31 de marzo. Dice por aquí Miriam, esta que hace referencia todo el rato y nos pregunta por la extinción del convenio con la mutua de cubrir las coberturas. ¿Pero las coberturas de quién? ¿De Melibea? ¿De los trabajos de marketing? A ver, evidentemente
Aquí está, a ver, habla de Melibea como socia, no DAI, pero está hablando de la mutua, la protección de las coberturas y la sociedad total, de continuidad con una mutua total. Habla de la empresa. A ver, es lo que yo entiendo. Tiene la mayoría de las participaciones de la sociedad que se inició su actividad el 7 de marzo instando su participación a la sociedad en los plazos reglamentarios y concentrando la cobertura. Claro, porque la mayoría de las participaciones de la sociedad, la mayoría de las participaciones, ¿eso qué es? A mí, como no me des datos, ¿cómo voy a saber yo que Melibea es autónoma? Os pregunto. Porque claro, si Melibea, si quieren que yo sepa que Melibea es autónoma, me tienen que dar más datos. Porque a mí, porque me diga que la mayoría, claro, y si hay 100.000 partícipes aquí en la sociedad, 100.000 personas y ya tiene el 0,1% del capital social, eso la convierte en... Necesito mucho más datos. A mí, porque me digas que tiene la mayoría de las participaciones en la sociedad, yo no puedo ya automáticamente aquí decidir que... Yo entiendo que no está preguntando por Melibea. Entiendo, porque si no, si están preguntando por Melibea, esta pregunta la podéis impugnar por todos lados. Y de hecho ahora, a raíz de... Yo todo el rato la había visualizado que estaba planteada, conectada con la empresa, pero es verdad que ahora, viéndolo desde vuestra perspectiva, dice que inició su actividad el 7 de marzo de 2022 instando su inscripción, claro, dice instando su inscripción, está hablando de la empresa, claro, porque las autónomas no se inscriben, instando su inscripción a la sociedad en los plazos reglamentarios y concertando, yo entiendo que está todo el rato hablando de la empresa, pero es verdad que es un poco puede generar confusión. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y podríais atacarla por ahí, en el fondo, porque es verdad que sí, vale, pero ¿de quién me estás preguntando? Es verdad que no lo aclara, totalmente. Cierto. Aunque yo de primeras haya entendido que están preguntando todo el rato por la empresa, pero acepto que es verdad que podría, que podríais atacarla. ¿Quién está levantando por ahí la mano? Dale, Beatriz. Javier, ¿me Dispara. escuchas? ¿Me Perfectamente. escuchas? Ay, perdona. Entonces, ¿podríamos atacarla como si como autónoma? Sí, porque podías destacarla porque en el fondo, claro, es verdad que cuando os preguntan por la fecha de vencimiento de la cobertura, claro, la fecha de vencimiento de la cobertura ¿de quién? Porque no se hablan del convenio de asociación ni el documento de adhesión. No sabéis a qué se está refiriendo exactamente. Entonces, claro, como no sabéis, ahí podréis estar respondiendo a ella, Bea y Melibea, que entendéis como la mayoría de las participaciones, como si fuese autónoma, como si estuviesen dando eso por hecho, que en el fondo no hay datos para resolverlo, pero puede destacar por ahí. Decir, oye, no especifica o no aclara si esa vinculación es para con la empresa o para con Melibea. No sabemos si habla de documento de asociación, de convenio de asociación o de documento de adhesión. ¿Dice convenio? ¿Dónde lo dice? A ver. Ah, sí, habla de convenio. Porque por estar fuera de temario, que también he escuchado por algún sitio que quieren impugnar porque está fuera de temario, por ahí se podría impugnar. Habla, ¿eh? No, yo no. Esta no la veo. Esta está totalmente dentro de temario. Vale, Entonces, claro, gracias a ti. a ti, Beatriz, y es verdad, habla de convenio prorrogado. Vale, ya no, ya me callo. Sí, habla de convenio. Está ahí colado. Entonces, por ahí es verdad. No podíamos atacar. Si no hubiese dicho convenio, está pensando en la suscripción de convenio de asociación de la empresa con la mutua. Convenio prorrogado. No se puede impugnar. Bueno, podéis intentarlo, ¿eh? Si queréis. Dale, Pepe. Javier, perdona. Eh, yo lo entendí como convenio con la mutua de la empresa. Vamos, yo ahí no tuve dudas. Lo único que me confundí con la fecha, en el sentido, tiene que esperar un año, ¿no? No, 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 Que no. termine. No, Entonces, porque si en el fondo, fíjate que dice que ha y instalado. yo puse Dice, 7 de marzo, 7 de marzo de 2023. dice Bueno, que solicita dentro del plazo legalmente establecido el cambio de estas coberturas. O sea, ella ha cumplido. Ha respetado los 10 días de antelación con la tesorería y el mes a la mutua saliente. Todo correcto. ajá. Entonces, como ha respetado todo, porque si nos dijese lo de los 2 años, la prórroga se produciría si no hubiese hecho la solicitud en los plazos, en el plazo establecido legalmente. Eso hace falta que cumplas los plazos y encima te prorroguen. Ya salte lo que faltaba, ¿no? Sí, sí. Por tanto, está simplemente hay que respetar el año, pero como el vencimiento se produce siempre el último día del mes, respetando el año, pues nos vamos al último día de marzo del 25. Vale, eso es lo que me falló, que el vencimiento siempre es el último del mes. Siempre es el último día del mes. Y ahí donde falla. Vale. Bueno.
Gracias. A ti, Pepe. Sigo. No, pero está muy bien, ¿eh? Estos planteamientos que hacéis porque nos permiten sacarle todo el jugo posible y ver hasta dónde se puede llegar. Doña Celestina presta servicios en la empresa Pleverios L. Debido a un error del Departamento de Recursos Humanos, no se descontó la cuota obrera de la trabajadora del mes de enero de 2025 y se abonó la nómina sin tener en cuenta dicho descuento. Ante el error del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Pleverios L, que no descontó el importe de la cuota obrera del mes de enero de 2025 a doña Celestina, se pretende efectuar el descuento del importe de la nómina del mes de febrero de 2025. Indique si esta actuación es correcta. Bueno, aquí el legislador no admite discusión. Y es lo que básicamente además está haciendo un copia y pega de lo que dice el artículo 142 de la Ley General, que dice expresamente de forma así lapidaria, tajante, que no puede realizarlo con posterioridad. Por tanto, esta pregunta tampoco tiene mayor misterio. La D es la correcta. La empresa Pleverios L solicitó mediante el sistema de liquidación directa el día 24 de febrero del 25 la práctica de liquidación de las cuotas del mes de enero, cuyo plazo reglamentario de ingreso es febrero del 25, pero falta aportar la base de cotización de uno de los trabajadores de la empresa y ante ese incumplimiento la tesorería le requirió el día 25 de febrero la aportación de esos datos. Indica hasta qué fecha tiene la empresa Pleverios L para aportar los datos solicitados por la tesorería el día 25 de febrero del 25 y poder practicar la liquidación en plazo reglamentariamente o reglamentario establecido. Bueno, aquí automáticamente la mente ya os están dando todos los datos que necesitamos conocer. Sistema de liquidación directa. Os dicen el plazo reglamentario, febrero, perdón, esto es febrero. Febrero 2025, son las cuotas de enero. Vamos hasta el último día de febrero, último día hábil. Por lo tanto, el penúltimo día natural para cumplimentar las obligaciones de liquidación, que es al que hace referencia el artículo 29 de la Ley General. Evidentemente, pues tampoco tiene mayor trascendencia el día 27. O sea, fijaros que os están preguntando respecto a cosas que son de esas preguntas que yo diría que básicamente no se pueden fallar, porque os dan aquí, no admite tanto los datos que hay que dar. O sea, no es como, por ejemplo, vuelvo con Raquel con la pregunta del cuidado de los afectados por cáncer, que está efectivamente un poco más abstracta y por ahí se puede atacar, pero esta está bien cerradita. Por lo tanto, aquí no. La B es la correcta. Aquí ya entramos en las curvas. El 25 de marzo del 25 se publicó el convenio colectivo aplicable a la empresa Pleverios L, donde se recoge un incremento salarial desde el mes de enero de 2025 del 3% y recoge de forma expresa que los incrementos de los salarios retroactivos se deben de abonar a lo largo del mes de abril de 2025. Practicada mediante sistema de liquidación directa o liquidación complementaria de estos incrementos salariales retroactivos, en el plazo reglamentario no se abonan en dicho plazo y ante la falta de pago se acaba emitiendo la correspondiente provincia de premio que recibirá el 14 de julio de 2025. La empresa Pleberio va a realizar liquidación complementaria correspondiente al abono de salarios rotativos previstos en el convenio colectivo. Señale cuál es el plazo reglamentario de ingreso. Claro, aquí en este artículo 56, ya sabéis que es de los más importantes. A ver, el Reglamento General de Recaudación es la norma junto a la Ley General la más importante. Y lo que se refiere a plazos reglamentarios de ingreso, el artículo 56, pues, bueno, es nuclear, es que es fundamental. Este hay que conocerle bien porque al final, como no solo es mes siguiente o el mismo mes en función de si es régimen general o reta, sino que luego hay toda una serie de colectivos, situaciones especiales con sus propios plazos reglamentarios, ya sabéis, pues esta es una situación de esas, ahí catalogadas o incluidas como especiales. Y claro, aquí nos dice que si el abono, bueno, lo dice aquí respecto a los incrementos salariales el 56, que respecto a los incrementos salariales debidos al convenio colectivo, el plazo reglamentario de ingreso finalizará el último día del mes siguiente a aquel en que deban abonarse. El mismo enunciado nos dice que se deben abonar a lo largo del mes de abril de 2025. Es un poco como opera el sistema de liquidación directa en el fondo. Si son las cuotas de un mes y se pagan en abril, pues se liquidan y se pagan el mes siguiente. En el fondo tampoco está haciendo nada extraordinario, sin perjuicio de, claro, son salarios que corresponden a periodos previos, por eso así lo matiza. Pero ahí os dice que estos incrementos, pues bueno, se tendrán que abonarse, bueno, tendrán que cotizarse el abono del plazo reglamentario hasta el último día del mes siguiente al de la publicación del boletín oficial correspondiente. Y claro, es lo que os iba a decir. ¿Por qué yo esta la hago impugnable? Por esto. Porque os dice señale cuál es el plazo reglamentario de ingreso. Y os dice el día 31. Ah, sí. El día 30 de abril. Ah, sí, el día 30 de abril. El día 30 de abril o el 31. O el día 30 de junio. ¿Pero qué me estás contando? Digo, esto no funciona así. Los plazos reglamentarios no son días sueltos.
Los plazos reglamentarios comprenden rangos, espectros temporales. Tendría que haberlo, el planteamiento está mal hecho. De hecho, una pregunta que hubiese encajado aquí es esta que yo os pongo. ¿Cuál sería el último día para hacer efectiva las cuotas dentro de su respectivo plazo reglamentario de ingreso? Esa pregunta, si estuviese ahí puesta en la interrogante 13, estaría impecable. Pero me está preguntando cuál es el plazo reglamentario de ingreso. Y es que ninguna de las 4 es su plazo reglamentario de ingreso. Esos son los últimos días. Por tanto, para mí esta pregunta la tenemos que tumbar. Porque evidentemente eso no es el plazo reglamentario de ingreso. Así que bueno, yo esta la veo clarísima. Ahí os dejo en la respuesta las referencias de cómo lo podéis trabajar y podéis hacer la impugnación en base a esto que os pongo ahí en la respuesta y ya está. Pero vamos, ellos se van a dar cuenta en cuanto se lo digáis. Segurísimo. Porque la pregunta está mal lanzada. Está muy bien la intención, pero la pregunta, pues bueno, oye. Y a mí en concreto me fastidia, porque en el fondo esto lo que hace es que tiremos de reserva y las de reserva son todas muy fáciles como el año pasado. Entonces, ¿qué va a suponer esto? Que es las que impugnemos, que son las más difíciles, de hecho, va a aumentar el nivel del supuesto práctico para arriba, lo va a empujar. A Sergio le da igual. Ya sois varios, los que me habéis dicho que habéis sacado 18 de 18, así que os felicito. Y Sergio, que no me ha dado caña ni poco con que los supuestos todos enrevesados y tal, pues bueno, oye, todo sea para que Yo, saques 18 de 18. yo he fallado la segunda en la reserva, Javier, o sea que Ah, bueno, tengo, pues da igual. tengo la 1 y la 3 bien, pero la segunda la he fallado. Pero bueno, Da igual, aunque, tampoco. aunque me la quiten, Eso es, te da igual. toca pasar el primero primero. Eso es, tu clave es el primero. Y claro, para mí, Beatriz, sé que va a subir. Si tumbamos esta y luego la siguiente, ahora os diré por qué. Al tirar de reserva, que las de reserva son más fáciles, va a pasar exactamente como el año pasado. ¡Pum! El nivel se dispara. ¿Por qué eso? Porque estas preguntas son las que tienen más juguillo, las más difíciles de ver, porque son más detallucos, no es tan visible esta parte o este párrafo del 56 del Reglamento General de Recaudación, en 10 y medio. En 10 y medio, año pasado. Dale. Bueno, iba. Por eso, a ver, yo aquí os he puesto eso, la A, pero os digo que esta para mí no está bien planteada. Se puede impugnar perfectamente y si la impugnáis, lo normal es que os den por buena la impugnación. 14. Ante la falta de pago de la liquidación complementaria por el abono retroactivo de los incrementos salariales, determina si procede o no la emisión de una reclamación de deuda. Claro, estamos hablando de salarios retroactivos, o sea, de las cuotas vinculadas a esos salarios retroactivos, y claro, cuotas para que proceda reclamación de deuda en virtud del artículo, bueno, o el mismo 33 o en base al artículo 30, el que habla de los recargos, hace falta que haya un incumplimiento de la obligación de transmitir. El mismo enunciado os está confirmando que es practicada mediante el sistema de liquidación directa, la liquidación complementaria de esos incrementos salariales retroactivos en plazo reglamentario, o sea, está todo bien hecho, falta el abono. Se ha cumplimentado con esas obligaciones. Por tanto, aquí evidentemente la correcta es la B. No admite tampoco aquí discusión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuotas bien liquidadas. Y lo único que falta es pagar. Y si solamente falta pagar, no procede la reclamación de deuda. Porque los supuestos de reclamación de deuda, si os fijáis, en el artículo 33 habla de los que están ahí, pues que un supuesto de alta pero que no se transmita o se transmita con error, también los supuestos de infracotización en los que falten trabajadores en las liquidaciones, en los supuestos de infracotización o en los supuestos de derivación de responsabilidad, y ninguno de esos es este de aquí. No procede reclamación de deuda. Este es un supuesto clásico de todo bien hecho, no se paga. Perfecto. Por tanto, no procede reclamación de deuda. Ah, y Alicia discutiéndomelo. Vale, sigo. Perdona, Vale. Javier, te discutía por la siguiente, porque yo ya estoy en Ah, la siguiente, que como la tengo mal, esa es la que quería discutir, perdón. pues nada, vamos para la 15. Y no te preocupes que esta también la podemos impugnar. 15. Señala desde qué fecha se vengan los intereses de mora sobre el principal de la deuda por falta de pago de la liquidación complementaria correspondiente al abono de los salarios retroactivos debidos al convenio colectivo.
¿Por qué esta? A ver, está conectada con la 13, evidentemente sería esta de aquí. Pero lo cierto es que el 31 de mayo es mi cumpleaños. Y yo me acuerdo en qué día cayó. Cayó en sábado. Y ya lo siento, pero sábado es día inhábil en virtud de, pongamos como nos pongamos, en virtud de la resolución de 16 de diciembre de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública para toda la AGE, son días inhábiles los sábados y los domingos. El día 31 de mayo es sábado, por tanto el plazo reglamentario concluye el 30 de mayo. Por tanto, el primer día de vengo el interés de demora tendría que ser el 31 de mayo, no el 1 de junio de 2025. Se pongan como se pongan. Que luego ellos igual dicen, no, ya, pero no hay que saber exactamente los días hábiles y tal, porque nos damos calendario. Oye, sí, claro. No, fijaros más, o ponerlo claramente. Y entonces, pues bueno, que en el fondo aquí podéis atacarla por esa vía, porque aquí el plazo reglamentario pues concluye un día antes, porque ya sabéis que el artículo 8 del Reglamento General de Recaudación dice que cuando el último día del mes es inhábil, pasamos al día hábil previo, 30. Por tanto, el último día sería el 30 de mayo y ya el devengo sería el día siguiente, una vez transcurrido el plazo reglamentario de ingreso. Los devengos de intereses del principal siempre es una vez transcurrido el plazo reglamentario de ingreso. Por lo tanto, para mí, aunque aparentemente sea la C, vinculada como tal cual ellos lo han planteado en la pregunta 13, en el fondo no es el 1 de junio, es el día previo, el 31 de mayo. Por si la queréis, está también atacar. Y bueno, luego estas tres, pues sin más. Doña Celestina ha decidido dejar voluntariamente la empresa el día 28 de abril de 2025, comunicándolo con la antelación a la legislación laboral que la legislación laboral establece, determina hasta qué plazo tiene la empresa, pleberio se dé para tramitar la baja de Doña Celestina dentro del plazo reglamentariamente establecido. Baja 28, 3 días naturales siguientes, 29, 30, 1 de mayo inclusive. El 1 de mayo es el tercer día natural. Por tanto, bueno, sin más, no tiene mayor relevancia. La decreto 8496 clásico. Victoria trabaja como fisioterapeuta por cuenta ajena. Tras una caída esquiando, se fracturó el cúbito y el radio del brazo derecho. El facultativo médico ha estimado un periodo de duración de baja médica de 60 días naturales. La baja inicial es el día 10 de enero del 25 y se ha extendido parte de confirmación de la misma el día 16 de enero del 25. Después de esta primera parte de confirmación, los sucesivos que van a emitirse no podrán emitirse con una diferencia de más de... Bueno, esto es literal, te vamos, pregunta teórica dentro de la que las haya, porque el Real Decreto, el 625 del 14, el que regula la IT, pues bueno, en función, ya sabéis, de los periodos de duración estimada, pues establece a su vez rangos temporales distintos para lo que se refiere a estas partes de confirmación. Ya sabéis que en este caso, para esas duraciones estimadas de 60 días, pues es 28 días, sin más, tampoco tiene mayor misterio. Y bueno, les ha gustado la disconformidad. El año pasado se quedaron con el mal sabor de boca, ¿no? De lo de los 365 y demás días. Y han dicho, venga, vamos a insistir a ver si en esta ocasión ya lo hacemos bien. Entonces, pues bueno, Eduardo se encuentra en un proceso de IT como consecuencia de un accidente de tráfico desde 5 de mayo de 24, una vez agotado el plazo de duración de 365, la inspección médica INS ha emitido alta médica por mejoría que permita la reincorporación médica al trabajo. Eduardo no está conforme con la alta médica, puede manifestar su disconformidad ante la inspección médica del Servicio Público de Salud. Están poniendo en enunciado básicamente lo que dice el literal del artículo 170.3 de la Ley General, para no meter la pata. Han dicho, este año no vamos a meter la pata, o sea, vamos a hacer un copia y pega de lo que dice el ENUM, porque habla directamente de una vez agotado el plazo de duración de 365. Claro, nos están curando en salud, dicen, en esta ocasión ya no nos van a impugnar ni Dios. Y efectivamente, pues nada, oye, si se ponen así, pues evidentemente, oye, la correcta, como no puede ser de otra manera distinta, es la B. ¿Y quién tenía por ahí la manuca levantada? Dale, Beatriz.